La mañana aún estaba oscura cuando Luciana abrió los ojos. No fue el despertador lo que la despertó. Su cuerpo había aprendido hacía años a despertarse antes del amanecer, como si el descanso fuera un lujo que no podía permitirse por mucho tiempo. Se quedó allí de pie unos segundos, mirando el techo desconchado de la habitación que compartía con su madre en la parte trasera de la casa de los Monteiro. El olor a humedad era constante, mezclado con el aroma barato del jabón que usaban para todo: cuerpo, cabello, ropa cuando se acababa. Respiró hondo, sacó las piernas de la cama y se puso sus zapatillas desgastadas que habían perdido su color característico. En la estrecha cocina preparó el café como cada mañana. Lo coló con un tamiz de tela, le añadió un poco de azúcar para que durara toda la semana y dejó la taza de su madre tapada con un plato sobre la mesa. Doña Marta seguía dormida. Luciana sabía que había planchado la ropa de la familia hasta casi medianoche, porque oyó el sonido de la plancha de vapor mientras intentaba estudiar con su cuaderno sobre las piernas. Su madre había trabajado como empleada doméstica en la casa de los Monteiro durante 19 años, desde antes de que Luciana naciera. Y Luciana, en cierto modo, también pertenecía a esa casa, aunque nunca había pertenecido realmente a ningún lugar. Se tomaba el café de pie, apoyada en el marco de la puerta que daba al patio trasero. Desde allí podía ver la parte trasera de la mansión, los enormes ventanales del segundo piso, la piscina cubierta, el garaje con 3 coches que casi nunca salían al mismo tiempo. Creció viendo ese mundo desde lejos, como alguien que ve una película a través de una rendija en la puerta del cine. Conocía el nombre de cada habitación de la casa, conocía las costumbres de cada miembro de la familia, pero nadie allí siquiera sabía su apellido. Para los Monteiro era simplemente la hija de Marta. A veces, ni siquiera eso. Era solo una sombra más que se movía por los pasillos cuando necesitaban algo. Luciana tenía 23 años, cabello oscuro recogido en un moño apretado, manos ásperas de lavar platos desde los 11 años y un rostro que albergaba una belleza que ella misma no reconocía. No porque fuera modesta, pero porque nadie se detenía a decir nada. Los espejos de la casa de los Monteiro eran grandes, con marcos dorados, pero Luciana solo los limpiaba. Nunca se miraba en ellos más de unos segundos. Había algo en ese gesto que parecía prohibido, como si contemplar su propia imagen en un espejo que no era suyo fuera una forma de invasión. Esa mañana, sin embargo, todo fue diferente. Doña Elena, la matriarca de la familia Monteiro, había viajado la noche anterior a un balneario en el campo, llevando consigo a su hija mayor, Beatriz. El viaje era para celebrar el cumpleaños de Beatriz. A sus 25 años, le gustaba repetir a cualquiera que la oyera que se merecía un tiempo para sí misma. Beatriz era bella a la manera que el dinero permite. Cabello rubio peinado en la peluquería cada semana, piel bien cuidada, ropa cara que se ponía una sola vez y luego dejaba en el suelo del armario para que la recogiera doña Marta. Estudiaba administración de empresas en una universidad privada, aunque rara vez asistía a clase, y su padre le había encargado que empezara a frecuentar la sede del negocio familiar, Monteiro Capital, una empresa de gestión de inversiones que administraba las fortunas de familias tradicionales de la ciudad. El problema era que Beatriz no aparecía, no asistía a las reuniones, no respondía a los correos electrónicos, no acudía a las citas que su padre le programaba. Y esa semana había algo demasiado importante como para ignorarlo. Una serie de reuniones con un nuevo inversor que estaba considerando poner una cantidad significativa de dinero bajo la gestión de la empresa. El inversor era joven, discreto y, según los rumores que circulaban entre los empleados, extremadamente exigente. Se llamaba Rafael Duarte. Luciana sabía todo esto porque escuchaba, no por curiosidad, sino porque era imposible no escuchar cuando uno vive al margen de la vida de los demás. Escuchaba las conversaciones durante la cena mientras servía los platos. Escuchaba las llamadas del señor Monteiro en la oficina mientras aspiraba en el pasillo. Oía a Beatriz quejarse por teléfono con sus amigas de lo controlador que era su padre y de que ella no había nacido para eso, a trabajar. Y sobre todo, escuchó el pesado silencio que se instalaba cuando doña Marta regresaba a la pequeña trastienda después de un largo día de trabajo, con la espalda dolorida y los ojos hundidos por el cansancio. Fue doña Elena quien llamó esa mañana. Luciana contestó el teléfono de casa porque doña Marta estaba en el baño y el señor Monteiro ya se había marchado. «¿Marta?» La voz de doña Elena era impaciente, como siempre. «Soy Luciana, doña Elena. Mi madre está... Escucha, no importa. Dile a tu madre que Beatriz no podrá ir a la empresa esta semana. No se encuentra bien. Dile a mi marido que le pide disculpas. Y a ver si alguien puede solucionar esto, porque se va a enfadar muchísimo». La llamada terminó sin despedida. Luciana sostuvo el teléfono en la mano durante unos segundos, escuchando el sonido vacío de la línea desconectada. Esto ocurría con frecuencia. Instrucciones lanzadas al aire como si las palabras no importaran. La oprimieron.
como si fuera simplemente un instrumento de transmisión, sin nombre, sin rostro, sin voluntad. Cuando el señor Monteiro llegó a casa esa noche y se enteró de que Beatriz no iría a la oficina, el silencio que se instaló en el comedor fue de esos que presagian tormentas. Luciana estaba en la cocina, secando los platos, y lo oyó golpear la mesa con la mano. Lo oyó decir que era una vergüenza, que no podía cancelar las reuniones con Rafael Duarte, que la reputación de la empresa estaba en juego. Lo oyó llamar a Beatriz y ella no contestó. Lo oyó maldecir en voz baja, solo, en la habitación vacía, y ella escuchó cuando doña Marta, que también lo oía todo, le susurró en la trastienda: «Ese hombre va a sufrir un infarto por culpa de esa chica». Luciana no respondió. Permaneció en silencio, sentada al borde de la cama, hojeando un viejo libro sobre administración financiera que había encontrado en una caja de cosas que Beatriz iba a tirar. Era uno de los muchos libros que Luciana coleccionaba en secreto, no por avaricia, sino por hambre. Hambre de conocimiento, de comprensión, de imaginar una vida diferente. Había terminado la secundaria por su propio esfuerzo, estudiando a horas imposibles, y estaba cursando un programa técnico en línea de administración, pagando la matrícula con los pocos ahorros que lograba obtener de los trabajos esporádicos que hacía los fines de semana. A la mañana siguiente, el señor Monteiro tomaba café solo en la gran mesa del salón cuando Luciana entró a servirle. Apenas la miró. Tenía el móvil en la mano, el rostro tenso, y murmuraba algo sobre reunión mañana y nadie a quien representar. Luciana le dejó la taza delante y se disponía a marcharse, pero algo la detuvo. Quizás fue la silenciosa desesperación de aquel hombre al que conocía desde la infancia. Quizás fue el absurdo deseo de demostrar que existía, que podía hacer algo más que secar platos y doblar toallas. O quizás fue simplemente la osadía insensata que surge cuando no se tiene nada que perder. «Señor Monteiro», dijo, y su propia voz le pareció extraña, como si perteneciera a otra persona. «¿Podría ir en lugar de Beatriz?» Alzó la vista. Era la primera vez en años que la miraba de verdad. No como se mira a la hija de la criada, sino como se mira a algo inesperado, fuera de lugar, incomprensible. ¿Como esto? Conozco lo básico de la empresa. Yo estudio administración de empresas. Puedo organizar documentos, asistir a reuniones, tomar notas, solo hasta que Beatriz regrese. El silencio que siguió duró lo suficiente como para que Luciana sintiera que el rostro le ardía de vergüenza. Ya se estaba preparando para una negativa, tal vez una risa, tal vez una mirada de lástima que, peor que cualquier palabra, pero el señor Monteiro no se rió. La miró de arriba abajo, no con desdén, sino con la fría precisión de quien evalúa una solución imperfecta a un problema urgente. «No puedes ir así», dijo finalmente, señalando la ropa sencilla que llevaba puesta. «Puedo prepararme. Beatriz tiene ropa que nunca se ha puesto». Permaneció en silencio un instante más. Luego asintió, un gesto seco que significaba sí, pero sin entusiasmo, sin gratitud, sin reconocimiento, solo necesidad. «Mañana a las 7 de la mañana. Te llevaré. No hables más de lo necesario. No digas quién eres. Si alguien pregunta, diles que eres un asistente temporal. ¿Entendido?» Luciana asintió. Regresó a la cocina con el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que doña Marta podía oírlo desde el otro lado de la pared. Y tal vez así fue, porque cuando Luciana entró en la habitación aquella noche, encontró a su madre sentada en la cama con los ojos rojos. «Lo sabía», dijo doña Marta. «Él me lo dijo». «Madre, no tienes que hacer esto. Esta familia no es tuya. Estos problemas no son tuyos». «Lo sé, mamá, pero tal vez esta sea la única oportunidad que tenga para demostrar que puedo hacer algo». Doña Marta no respondió. Simplemente extendió la mano y tocó el rostro de su hija, un gesto lento y cansado que reflejaba todo el peso de los años que había dedicado a servir a los demás para que Luciana tuviera lo mínimo indispensable. Y en ese contacto se percibían miedo, orgullo, tristeza y una plegaria silenciosa que ninguna palabra podía expresar. A la mañana siguiente, Luciana se miró por primera vez en el gran espejo del pasillo principal sin prisas. Llevaba un traje gris que Beatriz había comprado y nunca se había puesto, todavía con la etiqueta. Los zapatos le quedaban grandes, pero improvisó con una plantilla de cartón forrada de algodón. Se recogió el pelo en un moño más pulido, se aplicó un discreto pintalabios que encontró en un neceser olvidado y se miró. No se reconoció. No porque se viera diferente, sino porque por primera vez se vio completa, no fragmentada, no como una sombra, no como la hija de alguien. Se vio como una persona a punto de ocupar un lugar en el mundo, aunque fuera temporalmente, aunque fuera prestado. El señor Monteiro condujo en silencio hasta el centro de la ciudad. El edificio de Monteiro Capital era un rascacielos con espejos, y cuando Luciana entró en el vestíbulo de mármol,
Sintió el suelo resbaladizo bajo sus zapatos prestados y pensó que el mundo estaba hecho de superficies resbaladizas para gente como ella. La recepcionista la miró con recelo, la secretaria de planta la miró con curiosidad, uno de los gerentes la miró con indiferencia, nadie la saludó. El señor Monteiro la presentó brevemente como una asistente que hará el seguimiento de las citas de la semana y se marchó a su propia reunión, dejándola sola en una sala de reuniones vacía con una pila de carpetas, un portátil y ninguna instrucción más allá de averígualo tú misma. Y Luciana se dio la vuelta. Pasó la primera hora leyendo los documentos de las carpetas. Eran informes de rendimiento de cartera, propuestas de asignación de inversiones, perfiles de clientes, cosas que Beatriz nunca se había molestado en leer, pero que Luciana absorbía como quien bebe agua tras cruzar un desierto. Había términos que desconocía, gráficos que necesitaba descifrar, pero la lógica detrás de los números tenía sentido de una manera que la sorprendió. Era como si ese lenguaje, el lenguaje de los negocios, de las inversiones, de las decisiones estratégicas, fuera algo que siempre hubiera sabido traducir, pero que nunca hubiera tenido la oportunidad de leer en su idioma original. Fue entonces cuando llegó. Rafael Duarte entró en la sala de reuniones a las 10 de la mañana, acompañado de un asistente que llevaba un portátil y una expresión de aburrimiento profesional. Rafael era alto, delgado, con el pelo oscuro ligeramente despeinado y unos ojos de un marrón tan profundo que parecían guardar secretos que ni él mismo podía revelar. Vestía un traje oscuro sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado, y se movía con la economía de gestos de quien no necesita demostrar nada a nadie. Tenía 31 años y había forjado su fortuna por sí mismo. No la había heredado ni regalado, sino que la había construido ladrillo a ladrillo en un mercado que suele aplastar a quienes no tienen apellido. Quizás por eso había algo en sus ojos que se asemejaba a una cicatriz que nadie más veía. Miró a Luciana y se detuvo. No fue una pausa dramática. Fue una fracción de segundo, un parpadeo casi imperceptible, como si algo en ella lo hubiera desequilibrado ligeramente. Extendió la mano. Rafael Duarte. Luciana, dijo, y le estrechó la mano con firmeza, porque doña Marta siempre le había enseñado que un apretón de manos débil era como una disculpa por existir. ¿Formas parte del equipo de Monteiro? Estoy llevando un registro de los compromisos de esta semana. Él asintió, se sentó, abrió su computadora portátil y comenzó a hablar sobre expectativas de retorno, perfiles de riesgo y horizontes de inversión. Luciana escuchó cada palabra. No solo escuchó, sino que la registró, la organizó mentalmente y la contrastó con lo que había leído en sus carpetas. Cuando Rafael hizo una pausa y preguntó si había café, ella no se levantó a buscarlo. Simplemente dijo, «Puedo pedir la taza». Pero antes me di cuenta de que el informe del tercer trimestre que recibió tiene una inconsistencia en la página 12. El porcentaje asignado a acciones no coincide con el gráfico de la página 15. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que Luciana hubiera conocido. No era el silencio de alguien que la ignoraba, no era el silencio de alguien que esperaba que se marchara. Era el silencio de alguien que había sido tomada por sorpresa y que no estaba acostumbrada a las sorpresas. Rafael miró al asesor. El asesor revisó. La inconsistencia existía. «Buena observación», dijo Rafael, y había algo en su voz que Luciana no supo identificar del todo, pero que sonaba a respeto. El resto de la reunión fue técnico, centrado en el tema, sin espacio para nada más que el trabajo. Pero cuando Rafael se marchó, a última hora de la tarde, se detuvo en la puerta y se volvió hacia Luciana. «¿Mañana a la misma hora?» «Sí. Esta vez trae el café», dijo, y sonrió. Fue una sonrisa breve, casi accidental, como si se hubiera escapado por una rendija que normalmente mantenía cerrada. Esa noche, Luciana regresó a casa en un autobús abarrotado. Los zapatos prestados le apretaban los pies y sentía una ligereza en el corazón que no reconocía. Al llegar a la pequeña habitación de atrás, doña Marta la esperaba con un plato de arroz, frijoles y un huevo frito. «¿Cómo te fue?», preguntó la madre. «Fue diferente», dijo Luciana. Y no pudo explicar más, porque no había palabras para describir la sensación de ser vista por primera vez. Los días siguientes transcurrieron como agua tranquila por una pendiente, sin prisas, pero con rumbo. Luciana iba a la empresa cada mañana, vestida con la ropa que Beatriz había desechado, y cada día se sentía menos como una impostora, y más como alguien que simplemente estaba donde debía estar. Aprendiste el sistema de gestión de clientes en un día. Organizó el caótico archivo de propuestas. Preparó un resumen ejecutivo para el señor Monteiro, quien lo leyó con una expresión de silenciosa perplejidad, como si no entendiera de dónde venía. Y cada día, Rafael Duarte regresaba. Él asistía a las reuniones con el señor Monteiro, pero sus preguntas comenzaron a dirigirse gradualmente a Luciana.
No por galantería ni por condescendencia, sino por lo que parecía ser una genuina curiosidad intelectual. Preguntaba sobre las asignaciones, ella respondía con precisión. Él cuestionaba una premisa, ella rebatía sus argumentos con datos. Él discrepaba. Ella defendía su postura. Y en algún momento, entre una hoja de cálculo y otra, entre un café olvidado sobre la mesa y un informe lleno de coloridas notas adhesivas, algo comenzó a cambiar entre ellos. No fue un momento específico. Fue como un cambio de estación. Imperceptible en el día a día, inevitable al mirar atrás. Rafael empezó a llegar más temprano. Luciana comenzó a preparar los documentos de las reuniones con más cuidado, anticipándose a las preguntas que él haría. Empezó a quedarse después de las reuniones, haciendo preguntas que nada tenían que ver con inversiones, sobre libros, sobre la ciudad, sobre lo que pensaba del mercado en los próximos años. Ella respondía con la cautela de quien sabe que se adentra en terreno desconocido, pero con la honestidad de quien no sabe mentir. ¿Dónde estudiaste?, preguntó una tarde, mientras ambos revisaban un contrato en la sala de reuniones vacía. Escuela pública. Luego comencé un curso técnico de administración en línea. Todavía no lo he terminado. La miró con esa expresión que ella empezaba a reconocer, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que parecía estar intentando ocultarse a sí mismo. ¿Y cómo sabes todo esto que sabes? Leo, dijo simplemente. Leo todo lo que encuentro, siempre he leído. ¿Libros sobre administración? Libros sobre todo, los que escribió Beatriz. Se detuvo en seco. El nombre se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Era la primera vez que mencionaba a Beatriz y sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Beatriz?, repitió Rafael arqueando una ceja. La hija del señor Monteiro. Ella tiene una gran biblioteca. A veces tomo prestado de ella. Rafael no hizo más preguntas al respecto. Pero Luciana notó un cambio en sus ojos, no desconfianza, sino una atención renovada, como si estuviera armando un rompecabezas cuyas piezas ella no sabía que estaba aportando. El viernes de esa primera semana, el señor Monteiro llamó a Luciana a su despacho privado. Ella entró con el mismo cuidado con el que siempre entraba en las habitaciones principales de la casa, con pasos silenciosos, ocupando el menor espacio posible. «Siéntate», dijo sin mirarla. «Duarte quiere continuar las reuniones la semana que viene. Beatriz no volverá hasta dentro de 2 semanas. Tú continúa». No era una petición, no era un halago, era una orden disfrazada de oportunidad. Luciana asintió y se marchó. En el pasillo tuvo que apoyarse contra la pared un instante porque le temblaban las piernas. No por miedo, sino por algo que no se atrevía a describir. En la segunda semana, Rafael comenzó a cambiar. No de una manera evidente. Seguía siendo puntual, profesional y metódico. Pero Luciana, que había pasado toda su vida interpretando los gestos invisibles de quienes la rodeaban, notó cosas que quizás nadie más percibía. Se dio cuenta de que él le abrió la puerta de una manera diferente. No por cortesía, sino porque quería que pasara primero. Ella notó que trajo 2 cafés al regresar de la sala de descanso, sin preguntarle si quería uno. Notó que la escuchaba con toda su atención. Se inclinaba ligeramente hacia adelante, con la mirada fija, como si lo que ella decía fuera lo más importante del mundo. Y se dio cuenta, con un terror silencioso que crecía día a día, de que ella también estaba cambiando. No podía permitirlo. Sabía quién era. Sabía de dónde venía. Sabía que estaba allí por casualidad, por la necesidad de otra persona, a través de un resquicio temporal que se cerraría en cuanto Beatriz regresara. Y sabía, sobre todo, que hombres como Rafael Duarte no miraban a mujeres como ella. No de esa manera. No realmente. Pero él estaba mirando. Una tarde de miércoles, durante un descanso entre reuniones, Rafael encontró a Luciana en el pequeño balcón del 20º piso, contemplando la ciudad. Ella no lo oyó acercarse y se sobresaltó cuando él habló. ¿Siempre haces esto? ¿Miras la ciudad así? «¿Cuándo podré?», respondió, con el corazón aún acelerado por el susto. «Es diferente desde aquí arriba». «¿Diferente en qué sentido?» «Desde aquí arriba todo parece pequeño. Los problemas, la gente, el tráfico. Parece que todo cabe en un vistazo. Allá abajo nos sentimos engullidos». Se quedó a su lado en silencio y ambos contemplaron la ciudad durante un tiempo indeterminado. Había algo en ese silencio compartido que era más íntimo que cualquier conversación que hubieran tenido jamás. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, sin apartar la vista del horizonte. Él puede. «¿Quién eres, Luciana? ¿De verdad?». Sintió un nudo en el estómago. La pregunta era sencilla, pero contenía una inmensidad que no sabía cómo abarcar. ¿Quién era ella? La hija de la criada, la chica de la trastienda, la persona que nadie veía, cuyo nombre nadie preguntaba, que existía en los rincones y las sombras de la vida de los demás. «Yo soy», comenzó.
y luego se detuvo. No sabía qué decir, no sabía qué era seguro decir. «¿No tienes que contestar ahora?», dijo, y por primera vez le tocó la mano. No la sostuvo, solo la rozó, sus dedos rozando los de ella en la barandilla del balcón, un contacto tan leve que podría haber sido accidental. Pero no lo fue. Ambos sabían que no lo fue. Luciana retiró suavemente la mano y volvió a entrar. Esa noche, él lloró en la trastienda sin saber exactamente por qué. Doña Marta lo oyó y no dijo nada. Simplemente se acostó junto a su hija y se quedó allí. Allí, en silencio, como siempre lo había hecho cuando Luciana era niña y el mundo le parecía demasiado grande para caber dentro de ella. En la tercera semana, Beatriz llamó. Luciana contestó el teléfono en la casa un martes por la mañana. La voz de Beatriz era perezosa, pausada, con el tono de alguien que habla desde una tumbona junto a una piscina climatizada. «Dile a mi papá que volveré la semana que viene. Y dile que deje de llamarme porque es insoportable». «De acuerdo, Beatriz, te avisaré». «¿Quién habla? ¿Es Marta?» «Es Luciana, la hija de Marta». «Ah». Un breve silencio seguido de una risita. «Mi padre me dijo que te puso en la empresa para reemplazarme». «Qué ridículo. Espero que no estés avergonzando a mi familia». La llamada se cortó antes de que Luciana pudiera contestar. Se quedó en la cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo cada palabra como una piedra lanzada con precisión quirúrgica. ¡Qué vergüenza! La palabra le daba vueltas en la cabeza como una cuchilla. Todo lo que había conseguido en esas semanas, la confianza del señor Monteiro, el respeto del equipo, las miradas de Rafael, se había reducido a esto, una broma, un arreglo temporal, una burda imitación de su verdadera hija. Ese día, Luciana fue a trabajar con semblante serio. Rafael lo notó de inmediato. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó al comienzo de la reunión, antes de que llegaran los demás. «No», dijo, y ordenó los papeles sobre la mesa con movimientos precisos y mecánicos, que eran su manera de ocultar su dolor. Rafael no insistió. Pero durante toda la reunión, Luciana sintió su mirada sobre ella. No la evaluaba ni la juzgaba, sino que la acompañaba, como alguien que observa a otra persona caminar sobre la cuerda floja y se prepara para estar ahí si cae. Al final de la tarde, cuando todos se habían marchado, se sentó en la silla junto a ella, no delante, como hacía en las reuniones, sino a su lado, como si eligiera estar cerca. «Sé que algo anda mal», dijo, «y sé que no me lo dirás, pero quiero que sepas una cosa». Ella lo miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que él nunca antes había visto, la vulnerabilidad de alguien que está cansada de ser fuerte. «El trabajo que has realizado estas últimas semanas es mejor que cualquier otro que haya visto en esta empresa. Llevo 10 años trabajando con gestores de activos. Conozco a personas que se graduaron en las mejores universidades del país y que no ven lo que tú ves en un informe. Quien te haya hecho dudar de ello está equivocado». Luciana no respondió, solo asintió, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. Y cuando salió del edificio esa noche, caminó hasta la parada del autobús bajo una lluvia ligera que no se molestó en evitar, porque a veces la lluvia es lo único que lava lo que llevamos dentro. Lo que Luciana no sabía, o no podía saber, era que Rafael ya había descubierto quién era ella. No fue difícil. Rafael era de esas personas que investigan, que indagan, que no aceptan superficialidades. Una conversación informal con uno de los gerentes de Monteiro Capital bastó para escuchar el comentario. «¿Esa asistente? Parece la hija de la empleada doméstica de los Monteiro. La pusieron ahí porque Beatriz no quería venir». El gerente dijo esto con una sonrisa irónica, de esas que se usan para menospreciar a alguien y sentirse superior. Rafael no le devolvió la sonrisa. Simplemente guardó la información para sí mismo y esa noche, solo en su silencioso apartamento, se sentó en el balcón y contempló la ciudad desde arriba, como Luciana, intentando comprender por qué lo había cambiado todo y al mismo tiempo no había cambiado nada, porque la verdad era que Rafael Duarte conocía bien ese lugar. No la trastienda, no la vida de un empleado doméstico, sino la sensación de ser invisible, de ser subestimado, de tener que demostrar cada día que merecía estar donde estaba. Había crecido en un barrio sencillo del campo, hijo de un camionero que trabajaba de noche y una maestra de primaria que corregía exámenes en la mesa de la cocina mientras preparaba la cena. Todo lo que Rafael tenía lo había construido con sus propias manos y con una tenacidad que otros llamaban ambición, pero que él sabía que era solo miedo. Miedo a volver a ser aquel niño que llevaba un uniforme prestado y comía en el colegio, porque a veces la nevera de casa estaba vacía. Nadie en el mercado financiero lo sabía. Rafael había cultivado cuidadosamente
Una imagen de competencia y distanciamiento, un escudo de profesionalismo que mantenía a todos a una distancia prudencial. No hablaba de su infancia, no mencionaba a su madre, que había fallecido 3 años antes, dejando un vacío que intentaba llenar con trabajo. No mencionaba a su padre, que vivía en una modesta casa de campo y estaba tan sinceramente orgulloso de su hijo que resultaba doloroso. Rafael se había convertido en el hombre que las revistas de negocios fotografiaban en los eventos, el inversor que todos querían en sus círculos, el nombre que circulaba en las listas de jóvenes que dan forma al mercado. Pero dentro de ese traje caro, de esa oficina con vistas a la ciudad, dentro de esa rutina impecable, seguía estando el chico de campo que conocía el precio de todo. No el precio en dinero, sino el precio en dignidad, en esfuerzo, en noches de insomnio. Y por eso Luciana lo desarmó, no con belleza, aunque ella era hermosa de una manera que lo impactó como un puñetazo en el estómago. La primera vez que la vio. No con inteligencia, aunque cada observación que ella hacía en las reuniones lo obligaba a replantearse sus propios análisis. Lo que lo desarmó fue algo más sutil, más singular. La dignidad con la que ocupaba un espacio que no le pertenecía, sin disculparse, sin menospreciarse, sin pretender ser alguien que no era. Luciana no intentaba impresionar, simplemente era presente, atenta, honesta. Y eso, para Rafael, que vivía rodeado de gente que fingía, que actuaba, que calculaba cada gesto, era como respirar aire fresco después de años encerrado. En la 4ª semana, las cosas empezaron a desmoronarse. Beatriz regresó. Llegó el viernes por la noche, bronceada, descansada y con la energía desbordante de alguien que nunca se había preocupado por las consecuencias. El lunes por la mañana apareció en Monteiro Capital por primera vez en más de un mes, vestida con un conjunto de diseñador que costaba más de lo que doña Marta ganó en 6 meses. Entró en la sala de reuniones donde Luciana organizaba los documentos para la reunión con Rafael y se detuvo en la puerta con los brazos cruzados. «¡Puedes irte!», dijo Beatriz con la misma indiferencia con la que le dices a un perro que se baje del sofá. «Yo me encargo». Luciana sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No fue una sorpresa. Sabía que este momento llegaría, pero saber y sentir son cosas distintas. Y lo que sintió era lo mismo que sentía de niña cuando su madre la jalaba del brazo para salir de las habitaciones de la casa, cuando los Monteiros tenían visitas. La sensación de que era algo que debía ser eliminado, una presencia tolerada que debía desaparecer cuando regresaran los verdaderos dueños. «Las carpetas están organizadas por fecha», dijo Luciana con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Los informes de desempeño están en la carpeta azul. El perfil de riesgo de Duarte está en la... Le gusta el café sin azúcar y no le gusta que lo interrumpan cuando está analizando números». Beatriz la miró con una mezcla de impaciencia y desdén que resultaba casi cómica. «No necesito que la hija de la criada me enseñe a trabajar en la empresa de mi padre. Puedes irte». Luciana se marchó. Caminó por el pasillo con pasos firmes y controlados, entró en el ascensor, bajó 20 pisos sola, cruzó el vestíbulo de mármol que ya no resbalaba bajo sus pies, salió por la puerta giratoria y se detuvo en la acera. Y allí, bajo el sol de la mañana, con el bullicio de la ciudad a su alrededor, dejó caer una sola lágrima, solo una. Luego se secó la cara con el dorso de la mano y caminó hasta la parada del autobús. Esa mañana, Rafael llegó a la reunión y encontró a Beatriz. La diferencia fue inmediata, brutal y silenciosa. Beatriz no había leído los informes, no podía explicar las asignaciones. Cuando Rafael le preguntó por el índice de Sharpe de una de las carteras, ella rió nerviosamente y dijo: «Mi padre se encarga de esa parte técnica». Cuando él le pidió el resumen ejecutivo que Luciana había preparado, Beatriz rebuscó entre las carpetas con la expresión de quien busca algo en un idioma que no entiende. Y cuando el asesor de Rafael le hizo una pregunta directa sobre la proyección de rentabilidad para el próximo trimestre, Beatriz miró su celular y dijo que necesitaba ir al baño. Rafael esperó. Esperó 10 minutos, 20, 30. Beatriz no regresó. Se había marchado. Simplemente salió del edificio y le envió un mensaje a su padre diciéndole que la reunión había sido aburrida. Rafael llamó al señor Monteiro esa tarde. «No voy a invertir contigo», dijo sin rodeos. «Rafael, por favor, vamos a conversar. No hay nada que discutir. Durante las últimas 3 semanas he tenido reuniones productivas con una profesional competente que conocía cada detalle de los informes, anticipaba las preguntas y detectaba errores que su propio equipo no había visto. Hoy me reuní con su hija, quien desconoce la diferencia entre renta fija y renta variable, y se marchó a mitad de la conversación. Si esta es la persona que representará a su empresa, necesito proteger el dinero de mis clientes». Se produjo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿La profesional a la que te refieres?», dijo el señor Monteiro en voz baja. «Era Luciana, sé quién es».
¿Sabes? Sé que es hija de una de sus empleadas domésticas. Sé que no tiene un título universitario. Sé que probablemente gana una fracción de lo que gana cualquier becario aquí. Y sé que es la persona más capaz que he conocido en esta empresa. Lo que me gustaría saber es por qué no está aquí ahora mismo. El señor Monteiro no tenía respuesta para eso. O tal vez sí, pero la respuesta era tan simple y tan brutal que no pudo decirla en voz alta, porque era la hija de la criada, y las hijas de las criadas no ocupan puestos en los consejos de administración de las empresas que gestionan fortunas. Así funcionaba el mundo, así había funcionado siempre. Luciana no sabía nada de esa conversación. Regresó a casa de los Monteiro y retomó su rutina habitual. Levantarse antes del amanecer, preparar café, ayudar a su madre, limpiar, organizar, simplemente estar en los rincones. Pero algo había cambiado en ella, un cambio invisible e irreversible. Se había demostrado a sí misma que era capaz. Se había sentado en una silla y había hablado con voz firme. Miró fijamente a los ojos de quienes el mundo consideraba superiores. Había sido vista, reconocida y escuchada. Y ahora que sabía lo que era sentir eso, su ausencia le dolía de una forma nueva y más profunda, como el hambre que se descubre tras haber comido por primera vez. Los días transcurrían grises. Luciana retomó sus estudios, intensificó su curso técnico y trabajaba los fines de semana en una panadería del barrio para ahorrar dinero. Doña Marta la observaba con esa atención silenciosa de una madre que sabe que su hija lleva una carga pesada, pero que respeta su tiempo para contárselo. 10 días después, un jueves por la tarde, alguien llamó a la puerta de la pequeña habitación trasera. Luciana abrió la puerta y se encontró con el señor Monteiro. Nunca había estado allí. En 19 años, aquel hombre jamás había bajado los escalones que separaban la casa principal de las habitaciones de la criada. Tenía el rostro tenso, las manos en los bolsillos, con la expresión de quien se traga el orgullo como si tragara un vaso. «Necesito que vuelvas», dijo. Luciana lo miró sin expresión. Duarte dijo que solo cerrará el trato si estás presente en las reuniones. Intenté discutir, pero fue claro. O estás tú, o invierte en otro lugar. Estamos hablando de mucho dinero, Luciana. Muchísimo dinero. Ella permaneció en silencio el tiempo suficiente para que él comenzara a sentirse incómodo, tal vez por primera vez en su presencia. «No voy a fingir ser Beatriz otra vez», dijo. «No necesitas fingir nada. Él sabe quién eres, lo sabe. Él lo sabe todo. Y aún así, te quiere allí». Luciana sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Era una habilidad que había aprendido desde muy joven. Nunca mostrar la intensidad de sus sentimientos, porque el mundo utiliza su vulnerabilidad como arma. «Quiero un contrato, un salario, formal, con mi nombre». El señor Monteiro abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. La miró fijamente como si la viera por primera vez. No a la hija de Marta, no a la sustituta temporal, sino a una mujer que conocía su propio valor y no aceptaría menos. «De acuerdo», dijo finalmente, y se marchó sin decir nada más. Doña Marta apareció detrás de Luciana, apoyada en el marco de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas que tampoco dejaba caer. «Hija mía», susurró, y en esas 2 palabras se escondía toda una vida de noches en vela lavando ropa, dolores de espalda, manos agrietadas, silencios reprimidos y dignidad preservada a costa de todo. Todo para que Luciana pudiera algún día estar exactamente donde estaba ahora. Luciana regresó a la empresa el lunes siguiente, pero esta vez todo era diferente. Tenía su propio escritorio, una placa con su nombre y un contrato firmado. Cuando Beatriz se enteró, armó un escándalo en la oficina de su padre, que los empleados de la planta oyeron a través de las paredes. Gritó que era humillante, que era una afrenta, que la hija de la criada le estaba robando su puesto. El señor Monteiro escuchó en silencio y cuando ella terminó solo dijo: «Nadie robó nada, se te cayó». Ella lo recogió. Beatriz salió furiosa, dando un portazo y nunca regresó. Rafael apareció al día siguiente. Al ver a Luciana en la sala de reuniones con su gafete colgado al cuello, se detuvo en la puerta y sonrió. No fue la breve sonrisa accidental de antes, sino una sonrisa plena y sincera que transformó su rostro y reveló una ligereza que rara vez se permitía mostrar. «Me gustó la etiqueta con el nombre», dijo. «Me gustaba tener uno», respondió ella. Y algo en ese simple intercambio derribó una barrera que ambos habían estado construyendo desde el primer día. No fue dramático. No hubo música de fondo, ni declaraciones, ni gestos cinematográficos. Fue simplemente el permiso silencioso para dejar que lo que ya estaba sucediendo sucediera. En los días siguientes, las reuniones continuaron, pero ahora había intervalos en los que el trabajo daba paso a otra cosa. Rafael le contó a Luciana sobre su infancia en el campo,
Habló de su padre camionero, de su madre maestra, de las noches que estudiaba a la luz de la farola porque les habían cortado la luz en casa. Habló del miedo constante a no ser suficiente, a ser descubierto como un impostor, a despertar un día y darse cuenta de que todo lo que había construido era una ilusión. Nunca le había contado estas cosas a nadie. Y mientras hablaba, miró a Luciana como si ella fuera la única persona en el mundo que pudiera comprender el peso de esas palabras. Y ella lo entendió. Luciana habló de su madre, de las noches escuchando la plancha mientras intentaba estudiar, del olor a humedad de su habitación, de los espejos que nunca fueron suyos, de la sensación de ser transparente, de transitar por la vida como un fantasma educado que todos necesitan pero nadie quiere. Habló de los libros robados de la basura de Beatriz, del curso técnico pagado con el cambio de la panadería, del miedo, no al fracaso, sino a no tener nunca la oportunidad de intentarlo. Se veían cada vez con más frecuencia fuera de las reuniones. Un café en una panadería cerca de la oficina, un paseo por el parque a 3 manzanas, una conversación en el balcón del 20º piso, contemplando la ciudad que ahora parecían compartir. No había contacto físico, no había nada. A pesar de las declaraciones, no había prisa. Solo existía la construcción lenta y cuidadosa de una intimidad que ambos sabían que era demasiado valiosa como para apresurarla. Pero el mundo que les rodeaba no compartía esa delicadeza. Los rumores comenzaron en las primeras semanas. En la oficina, la historia de Luciana se extendió como la pólvora. La hija de la criada, susurraban en los pasillos. La pusieron ahí porque Beatriz no quería venir y ahora se cree alguien. Las miradas de recelo que recibió al principio se habían convertido en algo peor, una falsa cortesía que apenas disimulaba el desdén. Algunos empleados la trataban con una cortesía gélida, otros la ignoraban. Uno de los gerentes, el mismo que le había contado a Rafael sobre sus antecedentes, se empeñaba en hablar en voz alta en el pasillo, sobre gente que asciende en la escala del éxito a base de favores y oportunistas que no conocen su lugar. Luciana lo escuchaba todo, absorbía cada mirada, cada susurro, cada risita ahogada mientras absorbía la humedad de la trastienda, con la resignación de quien sabe que ciertas cosas están incrustadas en las paredes y no saldrán por mucho que limpies. Pero no se rindió. Llegó puntual, trabajó con rigor y entregó resultados indiscutibles. Su arma era la competencia, y la usaba con la silenciosa precisión de quien sabe que la única defensa de lo invisible es ser indispensable. Rafael notó los rumores, notó las miradas, y en un gesto que sorprendió a todos, comenzó a incluir a Luciana en reuniones que iban más allá del alcance original. La presentó a otros inversionistas como una de las profesionales más prometedoras con las que he trabajado. La recomendó como oradora en una conferencia de inversión, y cuando el gerente que hacía comentarios en el pasillo intentó excluirla, durante una reunión estratégica, Rafael se puso de pie y dijo, con una calma más penetrante que cualquier grito, «Si ella se va, yo me voy, y el dinero se va conmigo». El gerente guardó silencio. La reunión tuvo lugar con Luciana presente. Y esa tarde, cuando todos se habían marchado, se encontró con Rafael en el pasillo, y por primera vez no pudo mantener la compostura. «No tenías por qué hacerlo», dijo ella con la voz quebrándose. Sí tenía que hacerlo». «¿Por qué?» «Porque mereces estar en cualquier lugar al que entres. Y si quienes te rodean no lo ven, el problema radica en su perspectiva, no en tu valía». Luciana lo miró, y en esa mirada se reflejaba todo lo que nunca se le había permitido sentir. Gratitud, deseo, miedo, esperanza y una ternura tan inmensa que temía que él pudiera verla por completo. Él vio. «Luciana», dijo, y oír su nombre en su voz sonó como si fuera la primera vez que alguien lo pronunciaba de verdad. «Necesito decirte algo». «No lo digas», susurró. «Por favor, no lo digas ahora, porque si lo haces, te creeré. Y si te creo y luego resulta que no es verdad, no podré soportarlo. Y si es cierto, eso es peor, porque no sé qué hacer con la verdad. Sé cómo lidiar con el dolor, Rafael. Me he preparado para eso toda mi vida. Lo que no sé es cómo lidiar con alguien que me mira como tú lo haces». No dijo nada más. Simplemente se quedó allí, en el pasillo vacío, a un paso de ella, respetando la distancia que le pedía, aunque todo en su interior ansiaba atravesarla. Y en ese silencio, en ese espacio de un paso que ninguno de los dos cruzó, algo se solidificó entre ellos. Un compromiso silencioso, una promesa hecha en el lenguaje de quienes han aprendido que las verdades más profundas son las que no se expresan con palabras. La semana siguiente, doña Elena regresó de su viaje y se enteró de todo. La reacción fue la que Luciana esperaba, pero la esperaba como se espera un golpe que sabes que va a llegar, con los músculos tensos y los ojos muy abiertos. «Marta». Doña Elena llamó a doña Marta a la sala principal un miércoles por la mañana. Luciana estaba en la empresa,
pero doña Marta le contó todo con detalle esa noche. Tu hija tiene que dejar la empresa inmediatamente. Esto es inaceptable. Beatriz está humillada. Los amigos de la familia están murmurando. ¿Comprendes la gravedad de esto? Doña Marta, que había pasado 19 años diciendo sí, señora, a todo, que había soportado la falta de respeto y la invisibilidad con la disciplina de quien sabe que quejarse es un lujo que los pobres no se pueden permitir, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Con el debido respeto, señora Elena, dijo con voz baja pero firme, Luciana no está ahí por cumplir con su deber. Usted está ahí porque fue competente. Y si Beatriz se siente humillada, tal vez debería preguntarse por qué. El silencio que siguió duró una eternidad condensada en segundos. Doña Elena se sonrojó, luego palideció y volvió a sonrojarse. ¿Me estás desafiando, Marta? No, señora. Estoy defendiendo a mi hija. Ese mismo día, doña Elena despidió a doña Marta. 19 años de trabajo terminaron con una sentencia tajante y un portazo. Doña Marta guardó sus cosas en la trastienda con una calma casi sagrada, metiendo todo en 2 maletas viejas y una bolsa de plástico. Cuando Luciana llegó a casa del trabajo y encontró a su madre sentada en el escalón trasero con las maletas a su lado, sintió que su mundo se derrumbaba. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Me echaron? ¿Por mi culpa?» Sin motivo alguno. Doña Elena lo quería y punto. No llores, hija. No llores por eso. Pero Luciana lloró. Lloró como no había llorado desde que era niña, con el rostro hundido en el hombro de su madre, oliendo el aroma a jabón barato, suavizante, sudor, amor y sacrificio que definían a doña Marta como ninguna palabra podría hacerlo. Y mientras lloraba, sintió la mano de su madre acariciándole el cabello y escuchó la voz que la había consolado toda su vida decir: «No te detengas. ¿Me oíste? No te detengas. No trabajé toda mi vida para que te detuvieras ahora. Trabajé para que pudieras ir donde yo nunca fui. Así que límpiate la cara y vete». Doña Marta no lloró, al menos no en ese momento. Guardó sus lágrimas para después, para cuando Luciana se durmiera exhausta y ella se quedara sola en la oscuridad, sentada sobre las maletas, escuchando el silencio de una casa que había sido suya durante casi 2 décadas y que ahora no era más que paredes. Pensó en las mañanas en que se despertaba a las 5 Pensó en preparar el café de la familia Monteiro. Pensó en los cumpleaños de Beatriz, que organizaba hasta el más mínimo detalle, mientras que los cumpleaños de Luciana transcurrían con un pastel comprado en la panadería de la esquina y una vela reutilizada. Pensó en las veces que doña Elena se quejaba de una mancha invisible en la sábana, de un vaso que no brillaba lo suficiente, de una temperatura del agua que no era la correcta, y en cómo ella bajaba la cabeza y lo volvía a hacer todo sin quejarse, porque quejarse significaba arriesgar su trabajo. Y arriesgar su trabajo significaba arriesgar la vida de su hija. 19 años, casi 7,000 mañanas despertando antes del amanecer, innumerables cenas servidas con manos temblorosas de cansancio. Toda una vida doblegada bajo el peso del trabajo que sostenía la existencia de otros para que ella pudiera sostener la suya. Y todo terminó así, con una frase cortante y una puerta cerrada, sin agradecimientos, sin reconocimiento, sin siquiera la dignidad de una explicación más allá del capricho de una mujer que nunca tuvo que trabajar un solo día. Doña Marta lloró en voz baja para no despertar a Luciana. Luego se secó la cara con la manga de la blusa. Se levantó, comprobó que las maletas estuvieran bien cerradas y se tumbó en el suelo junto a la cama de su hija, pues el colchón era pequeño y Luciana necesitaba descansar más que ella. Y allí, en el frío suelo de una pequeña habitación que ya no era suya, doña Marta hizo lo que siempre hacía en los momentos más difíciles. Pensó en su hija, en la inteligencia de su hija, en su valentía, en su futuro. Y eso, siempre eso, bastaba para que se le secaran las lágrimas y le volviera a latir el corazón con fuerza. Esa noche, madre e hija durmieron en una habitación alquilada en un edificio antiguo del centro. Una habitación pequeña con una cama doble, un baño diminuto y una ventana que daba a una pared. Luciana pagó el primer mes, con los ahorros que había obtenido trabajando en la panadería. No era mucho, era casi nada, pero era suyo. Luciana no le contó a Rafael lo que había sucedido. Siguió yendo a trabajar todas las mañanas vestida con la misma ropa que llevaba ahora. Lavaba la ropa por la noche en el lavabo del baño y la secaba en un tendedero improvisado junto a la ventana. Mantenía la compostura, la competencia y la dignidad, que eran su armadura. Pero Rafael lo notó. Notó las ojeras. Notó que traía su propia comida de casa en lugar de comprarla en el restaurante del edificio. Notó que su ropa, aunque impecable, empezaba a mostrar signos de desgaste. Y notó, sobre todo, que se había encerrado en sí misma de nuevo, como una flor que empieza a florecer y presiente la llegada de la helada.
Una tarde, después de una reunión particularmente larga, la encontró sola en la sala de descanso de la oficina, lavando su fiambrera en el pequeño fregadero. «Luciana», dijo. Ella no se dio la vuelta. Él se acercó y se puso a su lado. «Oí que despidieron a tu madre». Dejó de lavar la fiambrera. Se quedó inmóvil, con las manos bajo el agua corriente, observando cómo se escurría la espuma del detergente. «¿Quién te lo dijo?» «No importa. Lo que importa es que quiero ayudar. No necesito ayuda. Sé que no es necesario, pero quiero ofrecerte mi ayuda de todos modos. No como inversor, ni como compañero de trabajo, sino como alguien que se preocupa por ti». Cerró el grifo, se secó las manos con el paño de cocina y se volvió hacia él con los ojos secos y voz firme. «Rafael, aprendí algo muy pronto en la vida. Cuando alguien ofrece ayuda a alguien que no tiene nada, suele ser porque espera algo a cambio, o porque siente lástima por él, y yo no acepto ninguna de las dos cosas». «¿Y si no es ninguna de las dos? ¿Qué es entonces?» La miró a los ojos, y esta vez no había distancia profesional, ni cautela, ni la coraza que usaba con el resto del mundo. Solo existía él, el chico del campo que sabía lo que era lavar las loncheras en el fregadero de otra persona, que sabía lo que era usar ropa prestada, que sabía lo que era sentir miedo y orgullo al mismo tiempo. «Es amor, Luciana, es solo amor». La palabra quedó suspendida entre ellos como algo frágil e inmenso a la vez. Luciana sintió que el suelo temblaba, no porque estuviera cayendo, sino porque algo en su interior emergía, algo que había mantenido oculto durante tanto tiempo que ya no sabía que existía. «No me conoces», susurró ella. «Sé lo suficiente. Conozco a la mujer que encuentra defectos donde nadie más los ve. Conozco a la mujer que mantiene a su madre con el sueldo de una panadería. Conozco a la mujer que viste ropa prestada con más dignidad que la mayoría de la gente viste ropa de diseñador. Conozco a la mujer que teme ser amada porque nunca lo ha sido. Y conozco ese miedo, Luciana, porque yo también lo tengo». No respondió, no con palabras. Simplemente dejó caer la lágrima que había contenido desde la mañana en que despidieron a su madre. Y cuando Rafael extendió la mano para secársela, no se apartó. Permitió que sus dedos rozaran su rostro con una ternura que no creía posible. «No sé cómo hacer eso», dijo. «Yo tampoco. Aprendemos juntos». Esa noche, Luciana regresó a la pequeña habitación alquilada y encontró a doña Marta dormida en la cama matrimonial con el televisor encendido, que mostraba un programa de cocina que ninguna de las dos veía realmente. Solo se oían voces que llenaban el silencio de una casa vacía. Luciana apagó el televisor, cubrió a su madre con la delgada manta y se sentó en el suelo junto a la cama, apoyando la cabeza en el colchón. Se quedó allí un buen rato, escuchando la respiración pausada de doña Marta y pensando en la palabra que Rafael había pronunciado. Amor. La palabra daba vueltas en su interior como una moneda lanzada al aire que se resiste a caer. Conocía el amor de su madre hecho de sacrificio, silencio y manos agrietadas. Conocía el amor de los libros, bello y distante como paisajes de postal. Pero el amor que Rafael le ofrecía era diferente, algo que no encajaba en las categorías que había construido para sobrevivir. Era un amor que la miraba directamente a los ojos, que sabía de dónde venía y no se acobardaba, que no le pedía que fuera otra persona, y eso la aterrorizaba, porque Luciana había aprendido muy pronto que las cosas buenas no duran para gente como ella. Las cosas buenas son prestadas, como los zapatos de Beatriz, como la ropa de diseñador que nunca fue suya, como la sala de reuniones que ocupó temporalmente. Las cosas buenas llegan y luego se las quitan, y lo que queda es el recuerdo de lo que fue, y la dolorosa conciencia de lo que pudo haber sido. Pero había algo en Rafael que desafiaba esa lógica. No la trataba como una obra de caridad, ni como un proyecto, ni como una historia inspiradora para contar en cenas con amigos. La trataba como a una igual, y eso fue quizás lo más revolucionario que alguien había hecho por ella. En los días siguientes, Luciana y Rafael continuaron viéndose en el trabajo, pero ahora cada interacción tenía un matiz nuevo, una delicadeza. Había un cuidado en sus palabras que antes no existía, un cuidado casi palpable. No la presionó para que respondiera. No mencionó la frase en la taza, simplemente siguió siendo él mismo, presente, atento, respetuoso, y la dejó que encontrara su propio ritmo. Fue un sábado por la noche, 2 semanas después, cuando Luciana se puso en contacto con él. Le envió un simple mensaje. «¿Estás en casa?» Él respondió que sí. Tomó el autobús, se bajó en su barrio, subió en el ascensor y tocó el timbre con el corazón latiéndole tan rápido que pensó que él podría oírla antes de que abriera la puerta. Rafael abrió la puerta descalzo, con una camiseta y pantalones de chándal, un libro en la mano y la expresión de alguien a quien habían pillado desprevenido, pero a quien no le importaba en lo más mínimo. «Adelante», dijo.
Su apartamento era precioso, pero con una sobriedad discreta, sin ostentación. Una pared entera estaba cubierta de estanterías. La cocina, abierta al salón, olía a café recién hecho. En un rincón había una guitarra que ella jamás habría imaginado que él tocaba. Y en el balcón, la ciudad brillaba como una alfombra de luces que parecían haber sido desplegadas especialmente para esa noche. Luciana no se sentó. Se quedó de pie en medio de la habitación, con las manos cruzadas delante de ella, y lo miró con esa honestidad desarmante que era lo más hermoso y a la vez lo más aterrador que jamás había visto en nadie. «He pensado mucho», dijo. «He pensado en lo que dijiste, y necesito decirte algo antes de que pase algo entre nosotros. Puedes contar con ello. Tengo miedo, no miedo de ti, miedo de creer, miedo de acostumbrarme a ello y luego perderlo. He pasado toda mi vida siendo el una persona que sirve, que limpia, que organiza la vida de los demás, y aprendí a sobrevivir sin esperar nada. Pero ahora has aparecido y me ofreces todo lo que nunca tuve, y no sé qué hacer con ello. No sé si lo merezco, no sé si es real, no sé si mañana me despertaré y descubriré que todo fue un sueño y que tengo que volver a la trastienda». Rafael colocó el libro sobre la mesa. Caminó hacia él. Se detuvo a un paso de distancia, al mismo ritmo que había mantenido en el pasillo de la oficina semanas atrás. «Luciana», dijo con voz baja, «crecí durmiendo en habitaciones prestadas, estudié con libros prestados, vestí ropa prestada. Todo lo que tengo hoy lo construí porque tenía miedo de volver a ese lugar. Y durante mucho tiempo pensé que construir cosas era suficiente, que si tenía el apartamento adecuado, la empresa adecuada, el saldo adecuado en mi cuenta, el miedo desaparecería. Pero no fue así, porque lo que necesitaba no estaba en ningún informe financiero ni en ningún contrato. Lo que necesitaba era alguien que me viera, no al inversor, no al empresario, no al nombre de la revista. Alguien que viera al chico del campo con miedo a no ser suficiente. Y cuando te conocí, Luciana, me vi a mí mismo. Por primera vez me vi completo en los ojos de otra persona. No respondió con palabras, dio el paso final. Y cuando lo abrazó, no fue un abrazo romántico de película, sino el abrazo de dos personas cansadas que por fin encuentran un lugar para descansar. Un abrazo fuerte, largo y silencioso que decía todo lo que habían guardado dentro durante semanas, meses, quizás incluso toda una vida. Se quedaron allí un buen rato, luego se sentaron en el porche, con el café que él había preparado y hablaron hasta que la ciudad se calmó y el cielo empezó a clarear. Hablaron de todo y de nada, de la infancia, del miedo, de los distintos sabores que tiene el café según quien lo prepare, del sonido de la lluvia sobre un tejado de hojalata, del olor a tierra mojada, de los pequeños placeres que la riqueza no puede comprar y la pobreza no puede arrebatar. Y cuando salió el sol y Luciana dijo que tenía que irse, Rafael la acompañó a la parada del autobús y esperó con ella. Un hombre que podría haber llamado a un chofer privado, esperando en una parada de autobús a las 6 de la mañana de un domingo, porque la mujer que amaba había tomado el autobús, y en ese simple gesto, el gesto de esperar a su lado, en su mundo, sin intentar integrarla en el suyo, había más amor del que cualquier declaración podría expresar. Lo que sucedió entre ellos en las semanas siguientes no fue un huracán, fue una marea, lenta, constante, inevitable. Luciana permitió que Rafael entrara en su vida con la misma cautela con la que permitía todo, poco a poco, tanteando cada paso antes de dar el paso definitivo. Los viernes por la noche, él la recogía del trabajo y la llevaba a cenar a lugares sencillos que ella elegía, no a los restaurantes caros que él frecuentaba para cenas de negocios, sino a panaderías, cafés y bistrós escondidos en calles poco frecuentadas por los medios. Ella insistía en dividir la cuenta, incluso cuando él discutía. Él aceptaba, porque entendía que para Luciana, pagar su parte no era terquedad, sino parte de su identidad. Una noche fueron a un parque junto al río que atravesaba la ciudad. Se sentaron en un banco de madera desconchada y se quedaron mirando el agua oscura que reflejaba las luces de los edificios como un espejo roto. Luciana contó que, cuando era niña, los pocos domingos que doña Marta tenía libre, iban juntas a un parque parecido a ese, y doña Marta compraba un helado para compartir. Nunca 2 helados, siempre uno, dividido por la mitad, porque el dinero escaseaba y el amor abundaba. Pensaba que ese helado en tarrina era el mejor del mundo, dijo Luciana con una sonrisa que Rafael jamás le había visto, una sonrisa infantil que aún conservaba. Más tarde, al crecer, probé helados mejores y más caros de marcas importadas, pero ninguno sabía igual, porque ese helado sabía a todo lo que mi madre era: generosidad, escasez, alegría en medio de la adversidad, una celebración donde no había motivo para celebrar. Rafael escuchó en silencio. Luego se levantó.
Fue a un carrito de helados estacionado cerca de la entrada del parque y regresó con un vaso de helado, un solo vaso de helado. Se sentó junto a ella y se lo entregó. «Compártelo conmigo», dijo. Luciana miró el helado, luego a él, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Simplemente tomó la cuchara de plástico y se comió la mitad lentamente, saboreando cada cucharada como si fuera la primera, como si fuera la última, como si en ese gesto ridículamente simple residiera toda la comprensión que siempre había anhelado y nunca supo cómo pedir. Se comió la otra mitad, y cuando terminaron, Luciana apoyó la cabeza en su hombro, y se quedaron allí hasta que el carrito de helado se fue, y el parque quedó vacío, y toda la ciudad parecía pertenecerles solo a ellos. También hubo días difíciles, días en que Luciana despertaba con la sensación de que nada era real, de que estaba viviendo la vida de otra persona, y de que en cualquier momento alguien llamaría a la puerta y le diría: «Se acabó, vuelve a tu sitio». Días en que miraba a Rafael y sentía un pánico irracional de que él despertara y se diera cuenta de quién era ella en realidad. No la analista competente, no la mujer que impresionaba en las reuniones, sino la chica de la trastienda que limpiaba espejos que nunca habían sido suyos. En esos días, ella se retraía, respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual y se sumergía en su trabajo como si se escondiera dentro de una fortaleza de hojas de cálculo e informes. Rafael aprendió a reconocer esos días. Aprendió que en esos momentos lo peor que podía hacer era insistir, presionarla o exigirle explicaciones, así que simplemente se mantenía cerca. Le dejaba un café en su escritorio sin decir nada. Le enviaba un mensaje nocturno que solo decía «buenas noches», sin preguntas ni exigencias. Esperé, con la paciencia de quien sabe que ciertas heridas no sanan rápidamente, pero con presencia. Y poco a poco, Luciana aprendió a confiar. No de golpe, no con un gran gesto de rendición, sino del mismo modo que había aprendido todo en la vida. Con paciencia, con repetición, con la evidencia acumulada de que Rafael estaba allí no porque fuera fácil, sino porque había elegido estarlo. En los meses siguientes, la vida de Luciana se transformó con la lentitud natural de las cosas que son ciertas. Rafael invirtió en Monteiro Capital, no por ella, sino porque las cifras eran sólidas y la gestión, bajo la discreta influencia de Luciana, había mejorado significativamente. El señor Monteiro la ascendió a analista y luego a coordinadora, no por generosidad, sino por necesidad. Luciana era indispensable, y él lo sabía con la claridad de quien analiza el balance y ve los resultados. Doña Marta encontró trabajo en una escuela privada como auxiliar de servicios generales. El sueldo era más bajo, el trabajo duro, pero por primera vez en 19 años trabajaba en un lugar donde la conocían y la llamaban señora. Luciana y Rafael no hicieron pública su relación de inmediato, no por vergüenza, sino por respeto al ritmo del otro. Se veían los fines de semana, en cenas sencillas en su apartamento o paseando por el parque. Él conoció a doña Marta un domingo por la tarde, y cuando la madre de Luciana abrió la puerta de la pequeña habitación alquilada y vio a aquel hombre alto y elegante con un pastel de la pastelería en la mano, sonriendo con la timidez de quien conoce a su suegra por primera vez, lo supo. Lo supo de la misma manera que lo saben las madres, por la mirada en sus ojos cuando miró a su hija. Era la mirada de alguien que había encontrado algo que no sabía que buscaba. Doña Elena y Beatriz intentaron intervenir. Beatriz publicó insinuaciones en redes sociales sobre personas que ascienden socialmente a costa de los demás. Doña Elena llamó al señor Monteiro, exigiéndole que lo despidiera. Luciana. Pero el señor Monteiro, que era muchas cosas pero no tonto, sabía que la empresa no podía perder a Luciana ni la inversión de Rafael. Por primera vez, el pragmatismo triunfó sobre los prejuicios. No porque se hubiera convertido en mejor persona, sino porque el dinero tiene una manera implacable de trastocar las prioridades. La revelación final tuvo lugar en un evento corporativo, 6 meses después de que Luciana comenzara a trabajar en la empresa. Se trataba de una recepción para inversores y socios, en un elegante salón de baile de un hotel de 5 estrellas. Luciana estaba allí como representante de Monteiro Capital, luciendo un sencillo vestido que había comprado con su propio sueldo, zapatos que eran suyos y una etiqueta con su nombre completo, Luciana Marta dos Santos. Beatriz también estaba allí. Llegó acompañada de amigas, luciendo un vestido carísimo, y cuando vio a Luciana al otro lado de la sala, se dirigió hacia ella con la determinación de quien está a punto de armar un escándalo. «No deberías estar aquí», dijo Beatriz en voz alta, lo suficientemente alto como para que la oyeran los que la rodeaban. «Este es un evento para profesionales, no para las afortunadas hijas de empleadas domésticas». El silencio que se extendió por la habitación era tan denso como el humo. Luciana sintió todas las miradas sobre ella, miradas de curiosidad, de lástima, de juicio, de placer ajeno ante la humillación.
sintió que le ardía la cara. Sintió el impulso de desaparecer. Ese impulso que había sentido desde la infancia, de volverse invisible, de regresar a los rincones y las sombras donde nadie la lastimaba. Pero no se movió. «Tienes razón», dijo Luciana con una voz tan tranquila que la sorprendió incluso a ella misma. «Soy hija de una empleada doméstica. Mi madre trabajó en tu casa 19 años, lavaba tu ropa, cocinaba, limpiaba tus desastres, y mientras hacía todo eso, esto me enseñó lo más importante que cualquiera puede aprender, que el valor de una persona no reside en su apellido ni en el tamaño de su casa. Reside en lo que hace cuando nadie la ve. Reside en la dignidad con la que afronta los días más difíciles. Reside en el amor que pone en cada gesto, incluso en aquellos que nadie aprecia». Beatriz abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, porque no hay respuesta para la verdad cuando se dice con la serenidad de quien no tiene nada que ocultar. Rafael estaba al otro lado de la sala. Lo oyó todo, y en ese instante, al ver a Luciana de pie entre aquella gente, con su sencillo vestido, su mirada firme y su voz inquebrantable, supo con la absoluta certeza de quienes han vivido lo suficiente para reconocer lo extraordinario cuando lo encuentran. Ella era la mujer de su vida. Cruzó la habitación. Se detuvo junto a Luciana, y sin decir palabra, le tomó la mano y la sostuvo, delante de todos, sin dudar, sin vergüenza, sin pensarlo 2 veces. Un simple gesto. Un gesto que lo decía todo. Beatriz miró sus manos entrelazadas, luego el rostro de Rafael, después a Luciana, y algo se rompió en su interior. No el orgullo, que aún tardaría en disolverse, sino la certeza. La certeza de que el mundo funcionaba de una manera que siempre la favorecería. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera algo profundamente erróneo no en Luciana, sino en la forma en que ella misma había elegido vivir. Beatriz se marchó del evento sin armar un escándalo. Y aunque nadie lo supiera aquella noche, ese sería el comienzo de una larga y dolorosa transformación personal que la llevaría, años después, a disculparse con doña Marta en una carta manuscrita. Una carta que doña Marta guardó en un cajón junto a fotos de Luciana de niña, sin decirle jamás a nadie que la había recibido. La vida que siguió no fue perfecta. No existen finales perfectos para las historias reales, porque las historias reales no terminan, sino que continúan, con sus días buenos y malos, sus mañanas soleadas y sus noches de insomnio. Luciana permaneció en Monteiro Capital 2 años más, hasta que Rafael la invitó a ser socia en una nueva empresa de gestión de activos que estaba fundando. Aceptó con la condición de terminar primero su licenciatura en Administración de Empresas, no porque necesitara el diploma para demostrar su competencia, sino porque se había prometido a sí misma que la terminaría, y Luciana era de las que cumplen sus promesas, especialmente las que se hace a sí misma. Doña Marta se jubiló cuando Luciana alcanzó la estabilidad económica suficiente para mantenerla. No hizo falta tener millones, solo lo suficiente para un pequeño apartamento con grandes ventanales, una cocina donde pudiera cocinar por placer y no por obligación, y una habitación propia con un espejo donde pudiera mirarse sin prisas, sin culpa, todo el tiempo que quisiera. Rafael y Luciana se casaron en una ceremonia sencilla en el registro civil del centro de la ciudad, con doña Marta como testigo y el padre de Rafael, que venía del campo con el traje que llevaba desde los 90 y lloró durante toda la ceremonia sin disimularlo. No hubo grandes fiestas, ni listas de invitados importantes, ni fotos en revistas. Solo 2 personas que se eligieron no a pesar de sus orígenes, sino precisamente por ellos, porque en sus cicatrices compartidas encontraron el lenguaje común que el resto del mundo no entendía. Después de la ceremonia, fueron a almorzar a un pequeño restaurante en una calle sin salida cerca del registro civil. El padre de Rafael, seu Geraldo, como insistía en que lo llamaran, se sentó junto a doña Marta, y los dos pasaron todo el almuerzo charlando como si fueran viejos amigos. Él habló de sus años en la carretera, de las mañanas conduciendo mientras escuchaba la radio AM, de cuánto extrañaba a su difunta esposa. Ella habló de sus años en casa de los Monteiro, de las mañanas planchando ropa, de su hija, que era la razón de cada día que había soportado, y en algún momento entre el arroz con frijoles y... Después del postre, seu Geraldo miró a doña Marta con los mismos ojos con los que su hijo solía mirar a Luciana, ojos de alguien que reconoce en el otro algo que le faltaba a sí mismo, y dijo: «Criaste a una mujer extraordinaria, doña Marta». «Tú también», respondió ella, y ambos permanecieron en silencio por un momento, con esa comprensión tácita que existe entre personas que han cargado con problemas similares y que ahora, por fin, podían dejar sus maletas. Luciana observó la escena desde el otro lado de la mesa y sintió algo indescriptible, o quizás algo que sí tenía nombre, pero demasiado grande para una sola palabra. Era la sensación de que los pedazos de su vida, que siempre habían estado dispersos como fragmentos de un espejo roto, finalmente se unían. No formaban una imagen perfecta.
Había grietas, había líneas donde las piezas no encajaban del todo, pero era una imagen completa. Y por primera vez, Luciana se vio reflejada en ella sin sentir que estaba en el lugar equivocado. Beatriz se enteró del matrimonio semanas después, a través de comentarios que circulaban entre conocidos. Su reacción inicial fue predecible: ira, indignación, la amarga sensación de que le habían arrebatado algo que le pertenecía, aunque ella nunca lo había deseado realmente. Pero con el tiempo, a medida que pasaban los meses y se disipaba el polvo de aquel orgullo herido, algo inesperado comenzó a brotar en su interior. No era arrepentimiento, todavía no. Era una inquietud, una pregunta que aparecía en los momentos más silenciosos y que no podía acallar. ¿Por qué Luciana, que no tenía nada, parecía tenerlo todo? ¿Por qué la hija de la criada, que se había criado en la trastienda, que vestía ropa prestada y estudiaba con un cuaderno sobre las rodillas, no solo había conseguido un trabajo que le correspondía, sino también el respeto de un hombre al que Beatriz ni siquiera lograba mantener interesado durante una reunión entera? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue simple y devastadora, porque Luciana era real, auténtica, completa. Y Beatriz, detrás de la marca, el salón y el apellido, era un vacío que esperaba ser llenado con cosas que el dinero no podía comprar. Esta comprensión no llegó de repente, llegó gradualmente, como una lluvia fina que te empapa sin que te des cuenta. Llegó en los momentos en que Beatriz se miraba en el espejo, ese mismo espejo dorado que Luciana siempre limpiaba, y no le gustaba lo que veía. Llegó en las noches en que no podía dormir, y no dejaba de pensar en los libros que ella tiraba a la basura y que Luciana recogía, en los cursos que ella abandonaba y que Luciana pagaba con el cambio de la panadería, en las oportunidades que ella desperdiciaba y que Luciana transformaba en algo real con sus propias manos. Y llegó, finalmente, una mañana de invierno cuando Beatriz se sentó a la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco y escribió una carta. No era una carta larga, no tenía grandes declaraciones ni elaboradas disculpas, solo tenía la verdad, cruda, imperfecta, incómoda como toda verdad genuina. Beatriz escribió que lo sentía mucho, que durante mucho tiempo no lo había entendido y que quizás aún no lo entendía del todo, pero que lo estaba intentando. Y que de lo que más se avergonzaba no era de haber perdido su lugar en la empresa, ni de haber sido superada por alguien a quien consideraba inferior. De lo que más se avergonzaba era de no haberle dado nunca las gracias a doña Marta, de no haberle agradecido nunca las comidas, la ropa planchada, el cuidado silencioso que mantuvo la casa en funcionamiento durante 19 años, mientras ella vivía como si todo sucediera por arte de magia. La carta fue enviada por correo, sin remitente. Doña Marta la encontró debajo de la puerta de su apartamento un viernes por la mañana. La leyó sentada a la mesa de la cocina con manos temblorosas y la guardó en un cajón junto a fotos de Luciana de niña, sin contarle a nadie que la había recibido. Hay cosas demasiado sagradas para compartirlas, y el sincero arrepentimiento de quien nos ha hecho daño es una de ellas. En su noche de bodas, a solas en el apartamento que ahora era suyo, Luciana se miró en el espejo del baño. No en el espejo dorado de los Monteiro que ella solo limpiaba, no en el espejo agrietado de la trastienda que reflejaba una imagen incompleta, sino en un espejo sencillo y limpio, completamente suyo, y por primera vez vio en el reflejo algo que siempre había estado ahí, pero que nunca se le había permitido reconocer: una mujer completa, con cicatrices y belleza, con dolor y dignidad, con miedo y valentía, con la historia de una madre que lavaba la ropa de otros para poder vestir la suya. Rafael apareció detrás de ella en el reflejo. La rodeó con el brazo por la cintura, y allí se quedaron, los dos, mirándose en el espejo como si contemplaran algo que casi no sucedió, algo que estuvo a punto de perderse, algo que les exigió todo de sí mismos para poder existir. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En mi madre, respondió, en lo feliz que estaría al saber que el espejo por fin es mío. Rafael estrechó su abrazo, y en ese silencio, en ese reflejo de dos personas a las que el mundo intentó separar por clase social, por origen, por prejuicios, pero a las que la vida unió por la única fuerza más poderosa que todo eso, la fuerza del reconocimiento en el otro, había algo que no necesitaba palabras para ser expresado. Algo que Luciana finalmente comprendió. No era invisible, nunca lo había sido. El mundo había optado por no mirarla, pero ahora estaba allí, completa, vista, amada, de pie frente a su propio reflejo en un espejo que era suyo. Y eso, solo eso, era suficiente. Eso fue más que suficiente. Eso fue todo. Mucho tiempo después, años más tarde, cuando la historia de Luciana y Rafael se había convertido en una de esas historias que la gente cuenta sin recordar exactamente cómo la oyeron, doña Marta recibió la visita de su hija un domingo por la tarde. Luciana llegó con el pelo suelto,
vestida con ropa sencilla y descalza, como cuando era niña. Trajo café, filtrado con un colador de tela y endulzado con un poco de azúcar, tal como lo hacía por las mañanas en la pequeña habitación de atrás. Las dos se sentaron en el balcón del pequeño apartamento de doña Marta, con la ciudad extendiéndose a sus pies, y bebieron su café en silencio. No era el silencio de quienes no tienen nada que decir. Era el silencio de quienes ya lo han dicho todo y ahora simplemente descansan en compañía mutua, como alguien que se tumba en la hierba después de una larga caminata. «Mamá», dijo Luciana después de un rato. Gracias». Doña Marta no preguntó para qué. Ella lo sabía. Lo sabía como saben las madres, con esa sabiduría que no se encuentra en los libros ni se aprende en los cursos, sino que nace del simple e infinito acto de amar a alguien más que a uno mismo, cada día, sin esperar nada a cambio. «No hace falta que me des las gracias», dijo doña Marta, y tomó otro sorbo de café. Luciana apoyó la cabeza en el hombro de su madre, y allí se quedaron, las dos contemplando la ciudad que desde arriba parecía pequeña y desde abajo imposible, pero que desde algún punto intermedio, justo donde estaban, parecía del tamaño adecuado, el tamaño exacto de todo lo que habían vivido para llegar hasta allí. Y era hermoso, fue profundamente, dolorosamente, silenciosamente hermoso, como siempre lo son las cosas verdaderas.